Católico, construyendo la civilización del amor, presenta Paz y bien, pues estamos aquí otra vez en el programa de Hablando en Cristiano, que pues ahora no tenemos ningún invitado especial, pero bueno, tenemos a la Palabra de Dios, que es la que vamos a seguir en este ratito que me toca compartir con ustedes sobre el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, que estamos ya leyendo desde hace varios domingos, y que tienen que ver con el discurso del pan de la vida. Y es un capítulo muy importante porque, de hecho, la Iglesia en la liturgia le da pues 5 domingos para reflexionar sobre él. Es un evangelio y un capítulo fuertemente teológico, lleno de significado, para que nosotros nos acerquemos más a la persona de Jesús y sobre todo podamos comprender, podamos tener como las herramientas para que podamos encontrarnos con Él. Bueno, ¿cómo empieza este capítulo 6? Empieza con la multiplicación de los panes. La multiplicación de los panes es un milagro, un hecho, un signo de Jesús que lo vamos a encontrar en todos los evangelios. Curiosamente hay signos, hay parábolas que no están en todos los evangelios, ¿verdad? Están en alguno o en dos. Pero la multiplicación de los panes, sin duda, bueno, está presente más bien en los 4 evangelios, en los 3 sinópticos y en el evangelio de San Juan. Y en San Juan, que está en el capítulo 6, pues es un discurso muy, muy largo, que tiene muchos contenidos muy profundos, muy orados por la comunidad de Juan. Y bueno, que vamos hoy a ir como desentrañando, pues para que nosotros de alguna manera veamos no solamente la importancia de la comunidad, de la Eucaristía, de lo que celebramos, sino que, como dije antes, tengamos elementos para podernos encontrar con Jesús, que eso es lo que importa, ¿no? Que a través de la palabra tengamos un encuentro con Él, con la persona viva de Dios. Bien, pues en San Juan hay un elemento de la multiplicación de los panes que sí es muy original de él, ¿no? Ya sabemos que el contexto de la multiplicación, bueno, si no lo sabemos, se los comento, es que Jesús está con la gente hablando del reino, predicando la palabra, ¿no? Mostrando su mensaje, su doctrina con los apóstoles, y la gente que él escucha, que es mucha, pues al hacerse, digamos, al llegar a la tarde, al caer la tarde, pues los discípulos notan que ya es tarde y que hay que despedirlos, pues porque no tienen para comer. Es decir, ellos han seguido a Jesús, pero han seguido a Jesús sin provisiones o sin un alimento. Y bueno, de esta manera pues necesitan, ¿verdad?, que pues, alimentarse. Entonces siempre hay como una necesidad, ¿no? Tanto en este Evangelio de Juan como en los otros 3 sinópticos, siempre partimos de una necesidad, que en este caso es la necesidad de alimentarnos, del sustento, la necesidad de comer, de lo que el cuerpo requiere para vivir. Y esa necesidad pues se muestra como evidente ante la situación que en ese momento se está viviendo. Pues ya es tarde,
algunos tendrán un poco de hambre y bueno, no hay dónde comprar las cosas para la comida. Entonces, ante esta situación, Jesús quiere responder a una necesidad que se presenta. Como en la vida de cada uno de nosotros, siempre se van a presentar necesidades, algunas que digamos ya son más previstas y otras que no. Y pensemos también que esta gente, estos discípulos que acuden a Jesús, bueno, quizás no pensaban quedarse tanto tiempo con Él, ya están lejos de sus casas, de sus poblados, y están en torno a Jesús porque les seduce su persona, su figura, cómo habla, ¿verdad? Es decir, todo lo que brota de Él, del encuentro con Él. Pero, bueno, hay hambre, hay necesidad. Y en los demás evangelios, es decir, Jesús toma el pan, lo que hay, y hace la multiplicación también de los pescados. Pero aquí hay, por ejemplo, hay un dato muy importante, ¿no? Que cuando Jesús le dice a Felipe, ¿verdad? Voy a leer un poquito el contexto para no pues, decir cosas o omitir palabras. Vamos a ir leyendo este capítulo 6. Después Jesús pasó a la otra orilla del lago de Galilea, cerca de Tiberíades. Le seguía un enorme gentío a causa de las señales milagrosas que le veían hacer en los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Se acercaba la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús pues levantó los ojos y al ver el numeroso gentío que acudía a él, dijo a Felipe: ¿Dónde iremos a comprar pan para que coma esa gente? Se lo preguntaba para ponerlo a prueba, pues él sabía bien lo que iba a hacer. Felipe le respondió: 200 monedas de plata no alcanzarían para dar a cada uno un pedazo. Otro discípulo, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo: Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es esto para tanta gente? Jesús les dijo: hagan que se siente la gente. Y aquí está este dato que señalaba. Hay un muchacho que ofrece lo que tiene. Es decir, esta persona es muy importante como un signo en este evangelio y en lo que Jesús va a hacer, porque la multiplicación y digamos el signo que Jesús va a realizar parte siempre de lo que hay, de lo que tenemos. Dios, y eso lo vamos a profundizar también ahorita, Dios no hace las cosas como digamos de la nada. Ahí tenemos nosotros que purificar mucho la imagen que tenemos de Dios, porque acuérdense que al Dios que tenemos que encontrar, al Dios de los cristianos, es el Dios del que Jesús nos habla, es el Dios que Jesús nos revela. Y de esta manera, muchas veces quizás podemos pensar, y porque a mí me ha tocado también escucharlo, de personas que vienen con situaciones, con problemas, que le rezo a Dios, no me escucha, no hace nada. Y exactamente como si Dios fuera alguien que estuviera, digamos, ya cuando lo convencemos de tanta súplica, viniera a bajar y solucionar los problemas, pues prácticamente sin contar con nosotros, ¿no? Como si interviniera de una manera, digamos, sobrenatural, majestuosa, poderosa. Pero esto no es realmente Dios. Podemos tener la imagen de lo grande, de lo omnipotente, la imagen, ¿no? Desde la misma filosofía. Pero Jesús nos habla de otra cosa, porque Dios es un Dios que es un Dios de relación. Dios es un Dios que es Padre. Y por lo tanto, con nosotros no se quiere revelar a través como de poderes o de situaciones, pues eso, ¿no? Como sobrenaturales, espectaculares, sino que Dios se revela principalmente y solo como un Dios de relación, que se relaciona con nosotros. Ahí es donde empiezan a comenzar como las obras, los milagros, lo que podríamos llamar un milagro, la fuerza de la acción de Dios, en la medida en que nosotros aprendemos a conocerle y a relacionarnos con Él. De esta manera, bueno, lo que Jesús va a hacer y lo que Dios quiere hacer siempre parte de nuestra realidad. Dios nunca va como a
a prescindir de quienes somos. De hecho, ni quiere ni puede, si se valga decir esta frase, ¿no? Si Dios puede o no hacerlo. Dios jamás, por libre elección, va a violar nuestra libertad y por lo tanto solo puede hacer las cosas con nuestra cooperación. Y eso es muy importante decirlo, porque el caso de la multiplicación se parte de lo que hay, de lo que existe, de lo que ya está. Si yo, que voy en seguimiento a Jesús, que voy como un discípulo, pues quiero hacer, digamos, cosas o proyectos, no puedo olvidarme de quién soy. Y ahí es donde parte, como digo, lo grande, lo maravilloso, la santidad, de que Dios obra en lo que hay. Y que es más, que a Dios le importa mucho lo que hay, lo que le ponemos en sus manos, lo que le podemos entregar. Porque es ahí donde sobre todo vamos a descubrir el amor tan grande que nos tiene. Porque si Dios prescindiera de nosotros y nos dijera, bueno, no, pues tú esto que me estás dando, pues no nos sirve, voy a hacer algo mejor que lo que tú tienes y voy a cambiarte esto por lo otro, ¿no? Podemos sentir que Dios nos ayuda, pero de alguna manera nos vamos a sentir como desplazados por Él. Bueno, y esto no es el Padre de Jesús, el Dios del Evangelio. El Dios del Evangelio actúa de manera tan misteriosa y tan humilde que siempre lo va a hacer a través de nosotros. Entonces, bueno, en este sentido, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Esto es lo que hay. Este muchacho puede ser la comunidad, este muchacho puede ser alguien que ofrece lo que tiene, pero de alguna manera el principio para entrar en este discurso del pan de la vida, para entrar en el trasfondo de la Eucaristía, siempre es a partir de quién soy yo. O sea, yo cuando voy a la Eucaristía, cuando voy a comer el pan de la vida, ¿no?, que se nos entrega, no vengo a recibir algo así como distinto, mágico, sino que Dios me va a hacer vivir la Eucaristía desde quién soy yo, ¿no? Y sobre todo desde la humildad que es Dios. Dios es humildad, como San Francisco lo señala, ¿no?, en su cántico, en sus escritos. Bueno, pues ahí estamos nosotros, ¿no?, representados en ese muchacho generoso, que ojalá lo seamos, que ofrece lo que tiene, ¿no? 5 panes, 2 pescados, pero para una multitud. O sea, ¿qué es esto?, ¿no? Dice Andrés, el apóstol, ¿qué es esto para tanta gente? Pues prácticamente no es nada, ¿no? Pero ya es algo, eso es importante. La Madre Teresa de Calcuta decía, bueno, lo que hacemos por los demás no es nada, es como una gota de agua en el océano infinito de Dios. Pero ella misma señala que sin esa gota de agua, es decir, el mar está de alguna manera sin esa gota, que quizás era necesaria e importante. Y ahí está nuestra aportación como personas, con un rostro, con un corazón, ¿no?, como precisamente hombres y mujeres de relación, que somos tomados en cuenta por Dios, por lo que podemos aportar para la construcción del reino. Y el milagro, el signo de la multiplicación de los panes, pues siempre parte de ahí, ¿no?, de la colaboración. Bien, pues Jesús comienza y precisamente actúa a partir de la colaboración de este muchacho, en donde nosotros, cada cual podemos estar. Hay como un relato muy hermoso que el 10 de mayo de este año me pasaron. Hay una señora de la parroquia, muy bonito, respecto a este muchacho, ¿no?, que da sus panes y los 2 pescados, porque decía que esta mujer, que era la madre de este muchacho, nunca se iba a imaginar y nunca pensó que, digamos, el pan que ella preparó, el pan que ella seguramente horneó el día anterior, ¿no?, y con el que mandó este muchacho pues a ver a Jesús,
estos 2 pescados que ella misma limpió, los envolvió, los cubriendo con un trapo. Ella nunca sabría, ¿no?, el significado tan importante, tan trascendente, que esos panes y esos pescados serían después en las manos de Jesús. Ella jamás hubiera soñado que esos panes hubieran alimentado a tanta gente, ¿sí? Y de ahí el valor de las cosas que hacemos con amor, de las cosas pequeñas, porque nosotros nunca sabemos al final dónde va a estar, digamos, destinadas nuestras obras, cuál será el fruto de lo que hacemos, ¿no? Santa Teresita del Niño Jesús también decía: pídanle a Dios nunca ver el fruto de sus esfuerzos. Ustedes siembren, ustedes hagan cosas con amor, pero nunca vean el fruto de sus obras. Seguramente nosotros queremos ver frutos para ver si vale la pena lo que hacemos, pero cuando uno puede tener esa fe tan digamos de niño, en cuanto más de una fe de confianza absoluta en Dios, uno no va a estarse preguntando si eso valió la pena, porque lo que se entrega con alegría, con generosidad, pues eso mismo ya es un don para Dios. Bueno, pues por ahí es donde vamos a trazar estos diálogos del Evangelio de San Juan. Vamos a ir a un corte y continuamos. Aquí, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Estamos de regreso en Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Bueno, pues ya volvemos a este discurso del pan de la vida y estaba diciendo de cómo Jesús hace su obra a través de lo que hay, de lo que tenemos. Y bueno, después de que este muchacho pone en las manos de Jesús, de los discípulos, lo que él tiene, señala el Evangelio, capítulo 6 de San Juan. Había mucho pasto en aquel lugar, y se sentaron los hombres en número de unos 5,000. Entonces Jesús tomó los panes, dio las gracias y los repartió entre los que estaban sentados. Lo mismo hizo con los pescados, y todos recibieron cuanto quisieron. Cuando quedaron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que han sobrado para que no se pierda nada. Los recogieron y llenaron 12 canastos con los pedazos que no se habían comido. Eran las sobras de los 5 panes de cebada. Al ver la señal que Jesús había hecho, los hombres decían: este es sin duda el profeta que había de venir al mundo. Jesús se dio cuenta de que iban a tomarlo por la fuerza para proclamarlo rey, y nuevamente huyó al monte el sol. Bien, aquí hay otro aspecto muy importante que tiene que ver en la manera como Dios quiere saciar nuestras necesidades, las necesidades más auténticas, que son las más profundas que llevamos en el corazón, de las que a veces a lo mejor no somos tan conscientes, pero no porque no seamos conscientes quiere decir que no sean necesidades reales, ¿sí? Porque todo esto que estamos escuchando tiene que ver con la vida, con las raíces de la vida. Si Jesús, siendo Dios, hubiera venido a darnos algo temporal, algo, digamos, superficial, bueno, pues sería interesante seguirlo, pero uno se podría preguntar si valdría la pena entregar la vida por Él, o más que valiera la pena si es decir, la sed que Jesús me da de Él, ¿no?, realmente fuera tan profunda como para que yo, pues eso, le buscara con todo el anhelo de mi corazón, ¿no? Como las personas y los santos y digo santos no solamente los que están como canonizados, sino las personas que realmente son personas de fe y que en Dios han encontrado la vida, ¿sí? Pues ellos nos señalan que realmente en Jesús han encontrado lo más grande que puede existir, porque de alguna manera dejan todo para encontrarlo todo también, ¿no? Bueno,
¿qué es lo que Jesús hace? Primeramente, con estos panes y con los pescados, da gracias a Dios. Y este es un signo muy importante de lo que es la Eucaristía, nuestras celebraciones y lo que nosotros siempre, el motivo para que nos reunimos, ¿no? Aquí además vemos que es una gran multitud de personas, hay una comunidad que está en torno a Jesús, ¿sí? La que se congrega, la que cree. Ustedes saben que la iglesia, ¿no? Una de las definiciones que a mí más me gusta y que se la escuché, bueno, al Padre Jesús María, ¿no? Que a veces más bien estaba aquí en este programa y pues ahora aquí, bueno, ahora está en otro lugar como misionero, como pues hermano capuchino, ¿no? Él que tanto pues aquí nos ha compartido, él decía una vez que la iglesia es la comunidad de los creyentes en Cristo en donde todos tenemos un lugar. Y todos somos importantes y todos somos únicos. En este banquete, vamos a decir, donde la gente está sentada en el pasto, en un lugar, bueno, agradable, que son como 5,000 personas, hay que descubrir que no porque sean 5,000 es una masa, es una multitud, sino que son personas las que están en torno a Jesús, cada una vinculada a Él. Pero que lo que va a hacer Jesús parte de un signo muy importante, que es la gratuidad. La gratuidad es como la mejor alabanza que nosotros podemos dar a Dios. Y de hecho Jesús va a hacer la multiplicación a partir del don de la gratuidad, ¿sí? La gratuidad significa, de alguna manera, que lo que yo recibo, lo recibo como un don, fruto del amor y fruto de la donación de la entrega de alguien, que en este caso es la entrega de Dios. Es decir, para que Dios muestre su gratuidad en mi vida, pues yo le doy lo que tengo, o sea, yo lo pongo en sus manos, pero Él lo transforma en un signo de acción de gracias, porque jamás podríamos pensar que vamos a poderle dar a Dios algo o darle a Dios más de lo que Él nos pueda dar. De hecho, lo que nosotros le ofrecemos a Dios, lo que le podemos entregar, también es gratuidad si lo hacemos generosamente, ¿no? Pero siempre es una gratuidad limitada, porque partimos de lo que somos, de lo que tenemos, pues que realmente puede ser poco. Pero para Dios eso es un elemento de gran complacencia, porque Dios se goza en las cosas pequeñas. Dios nunca pide cosas grandes, ¿no? Jamás pide cosas grandes. Dios solo pide lo que nosotros somos, pero que lo podamos entregar libremente, con amor, por amor. Y ahí es donde comienza el milagro de la gratuidad. De hecho, la palabra Eucaristía, de donde parte este discurso del pan de la vida, Eucaristía viene de una palabra griega que significa acción de gracias, ¿no? Escuchamos y sabemos, bueno, en un salmo, ¿no?, de la Biblia, Dios dice que el mejor sacrificio, la oración que más le agrada a Él es la acción de gracias, ¿sí? Porque la acción de gracias parte del reconocimiento de que Dios es gratuidad, de que Dios es donación. Así es como Él se revela, o así es como es en su esencia, en la gratuidad. Y ciertamente que la donación que hace Jesús de repartir el pan, de saciar el hambre a la multitud, tiene este principio básico, el don, el regalo, la gratuidad, que nos hace precisamente cuando experimentamos la gratuidad, que significa cuando experimentamos o recibimos un regalo, cuando dejamos que alguien nos regale algo, lo único que podemos ofrecer, si es un regalo, es la acción de gracias, ¿no? En la Eucaristía, ¿de qué damos gracias? Y es más, ¿de qué cuál sería como la cosa más importante por la que nosotros podríamos darle gracias a Dios o deberíamos darle gracias a Dios y que la iglesia lo hace? Pues podemos decir de muchas cosas, de la salud, de su providencia y claro, ¿no?, de la vida, por supuesto, pero
el signo más real, verdadero, por lo que nosotros tenemos que dar gracias a Dios, es de que Él, ¿qué nos ha dado? Lo más grande que Dios nos ha dado, ¿qué es? A su Hijo Jesucristo. La iglesia todos los días hace la acción de gracias por el don de Jesucristo. Dios nos ha dado a Jesucristo, a su Hijo, nos lo ha entregado. ¿Y cómo hemos merecido nosotros eso? Por pura gracia. Por pura gracia estamos salvados. Por puro don de Dios, por puro amor suyo, poseemos la vida plena, ¿sí? Entonces, eso es experimentar la gratuidad de Dios. Y sobre todo, eso es experimentar la profundidad del amor, que es el amor de la misericordia, que brota de Dios. Porque no tenemos nada que ofrecer a cambio. Y sin embargo, Dios quiere colmarnos de sus dones, de sus bendiciones. ¿Qué nos pide? Que sepamos aceptar sus regalos, que sepamos poner en sus manos lo que tenemos, lo que somos, lo que hay, para que entonces Él lo pueda transformar. Y de hecho ese es el signo del ofertorio en la misa. ¿Qué es lo que hacemos? Ofrecemos el pan y el vino, que es fruto del trabajo del hombre, del sudor, ¿sí? ¿Y qué es lo que tenemos? Lo que podemos, digamos, ofrecer. No tenemos más. Y Dios, que acepta ese sacrificio de alabanza, ¿no? De acción de gracias, de bendición, Dios nos lo va a dar en el pan de la vida, en el cuerpo de su Hijo Jesucristo, en la bebida de la vida, en la sangre de Jesús, el pan de la vida, en la bebida de la salvación. Entonces, aquí no se trata de que Dios pida, o sea, un Dios que exija cosas, ¿no? Dios no es eso, aunque podamos pensarlo a veces, podamos tener esa imagen, no. Dios es el que establece una relación de amistad conmigo, porque eso también es muy importante. El lenguaje en el que la gratuidad se vive es el lenguaje de la amistad. No hay cosa más hermosa, más maravillosa que encontrar un amigo. El amor de la amistad es de los amores más fieles, más puros, más verdaderos que existen, que hay, ¿sí? Y encontrar la amistad, vivir la amistad, siempre se vive como una gratuidad, siempre se vive como un regalo, porque el amigo, pues hay como empatías, hay situaciones que nos identifican, y eso es como encontrar a alguien con quien yo puedo de alguna manera ser yo mismo, ser auténtico. En el caso de Dios es así, es el lenguaje de la amistad que parte de este don y que por lo tanto hace como que nos quitemos muchos bloqueos, muchos prejuicios sobre Él. Y esto es el sentido donde comienza, digamos, este signo, este milagro de la multiplicación de los panes. Experimentar la gratuidad de Dios, que Él solamente se da, Él solamente se entrega. Y es lo que la gente que está con Jesús experimenta. La gente no experimenta como lo fantasioso, lo espectacular. Mira, de 5 panes, este hombre, qué bárbaro, ¿cómo le hizo, no? Se llenaron 12 canastos, comimos hasta saciarnos, qué poderes tiene. No, no es por ahí. Los signos de Jesús, las obras que Él hace, solamente pueden venir para revelar quién es Dios, no para como exaltar la imagen de Dios o hacer que Dios pueda quedar bien o como pueda Dios recuperar su lugar en nuestra vida, ¿no? De lo que a veces nosotros no entendemos sobre Dios. Claro que no. O sea, Dios no tiene que quedar bien con nadie. ¿Por qué? Dios lo único que quiere es revelarnos su amor a través del lenguaje de la amistad, a través de su donación de lo gratuito para darse a conocer, porque conociendo la verdad de Dios, pues obviamente hay respuesta de amor del corazón de nosotros hacia Él. Y ese es el sentido como de corresponder a Dios. A Dios solamente podemos corresponder lo que Él nos da, ¿no? Dios nos ama primero. Y digo, aquí me estoy deteniendo un poquito, ¿no? Pero es que esto es muy importante, porque imagínense que este evangelio fue escrito 100 años después de
de la vida de Jesús en el año 100. Entonces, esto es muy profundo. Yo apenas puedo o juntos podemos medio así reflexionar sobre esto. Pero bueno, ese es el segundo paso de entrar en el discurso del pan de la vida, la gratuidad de Dios, ¿sí? Bueno, y entonces esa es la experiencia que la comunidad, que estas personas van a experimentar en este banquete, en esta fiesta. Va a ser es una experiencia nueva, ¿sí? Porque ellos no están acostumbrados, los judíos que más estaban como enmarcados por la ley, por el cumplimiento de las normas, ¿sí? En donde Dios podría ser visto de una manera muy condicionada, ¿sí? O sea, Dios solamente premia al que hace el bien, al que cumple los mandamientos, y el que no, pues lo castiga. Bueno, aquí Dios está mostrando de una manera nueva y muy distinta. Y que así tiene que ser, porque si es evangelio, es una buena noticia y nueva noticia. Entonces, aquí ya comienza lo novedoso de Dios. El regalo de su donación y de la experiencia que nos da el estar con Él, ¿sí? Bueno, pues ahí vamos entrando en la Eucaristía. Ahí vamos entrando en lo que Jesús da a la iglesia. Ahí vamos entrando en lo que la iglesia celebra todos los días y que nosotros estamos invitados a vivir, ¿sí? Bueno, pues hasta aquí. Vamos a hacer otro corte y vamos a pasar a un pequeño corte para continuar con este programa. Muchas gracias. No te vayas, estás viendo Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. En un momento continuamos. Jesús quiere que aprendas a amar y seas hijo de Dios. Enriquece tu alma y espíritu en Reinando con Cristo. Escucha al Dr. Gustavo Jauger, jueves de 12 del día a 2 de la tarde. Aquí, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Las velas están preparadas. Él ha elegido el mejor pan, el mejor vino. Ha puesto música y ha arreglado toda su casa solamente para ti. No es una cena común. Se trata de la cita más romántica. Es la celebración eucarística. Te invitamos a profundizar con nosotros en el maravilloso mundo del amor de Dios hecho signos, la liturgia. Marta Arellano e invitados serán los coanfitriones en este programa dedicado a descubrir en la liturgia a un Dios profundamente romántico. Todos los viernes de 5 a 6 de la tarde, aquí, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Desde Ciudad del Vaticano, los acontecimientos de relevancia mundial. Con enlaces directos a Radio Vaticano, CENIT y Vatican Information Service. El pulso del Papa. No te lo pierdas viernes, sábado y domingo, de 2 a 3 de la tarde. Aquí, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Te seguiré cantando, pues mi vida tú has llenado, en mis caminos me has cuidado, mientras me sigas dando voz. Te
Te seguiré cantando con Lalo Ortiz Tirado todos los miércoles de 12 a 1 de la tarde, aquí en Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. El Papa Francisco nos ha dicho: papá, mamá, sal del exilio y regresa a educar a tus hijos. Pero, ¿sabes cómo es esto? Yo te puedo dar mis 5 tips para lograrlo. No te pierdas mi programa Tips de una mamá de 5 hijos, lunes de 4 a 5 de la tarde, aquí, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Estamos de regreso en Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Bien, pues ya estamos regresando para que podamos darnos cuenta todo lo grandioso que es entrar en el misterio de la Eucaristía y de este discurso del pan de la vida. Y bueno, yo me siento, es decir, esto como que es poco de lo que podamos profundizar sobre esto, es decir, no me siento así como que esté haciendo la gran teología, ¿no? Porque para esto, bueno, hay que estudiar muchísimo y hay comentarios del Evangelio sobre el capítulo 6 que son realmente una riqueza por los contenidos que existen, por los contenidos que hay. Pero bueno, estos elementos obviamente pues los he estudiado, los he revisado, pero hay mucho que ustedes pueden también descubrir leyendo, orando este capítulo de San Juan, capítulo 6, y pensando que si son 5 domingos, al menos, que la iglesia, que la liturgia pone y nos ofrece como la palabra que nos alimenta, es por su gran importancia, que tenemos que seguir descubriendo, porque obviamente si nosotros aprendemos a hacer una buena lectura del Evangelio, ¿sí? No irnos como por otros caminos, haciendo una correcta exégesis, como que queriendo desentrañar el significado de lo que el evangelista nos quiere transmitir, pues obviamente que vamos a poder vislumbrar, iluminarnos con la verdad del Evangelio, nunca en su totalidad, pero obviamente si nosotros hacemos otro tipo de lecturas, pues lo vamos a leer, pero no vamos a poder vivir lo que aquí se nos está ofreciendo. Y aquí hay vida eterna, aquí hay vida. Aquí Jesús nos está comunicando vida a través de su palabra, que es espíritu y vida. Entonces, bueno, de ahí parto, ¿no? O de ahí partimos, de saber que esto es importante. Aunque nos quedemos ahorita cortos, pequeños, hay mucho que poder cada día descubrir, cada día vivir de todas las cosas tan buenas, tan hermosas que Jesús nos quiere dar, nos quiere regalar. Bien, ya un tercer momento de la multiplicación de los panes, y que es bien importante también, es que una vez que Jesús y que la comunidad experimenta este don de Dios y se ve como saciada, ¿no? Se ve alimentada, se descubre, pues eso, como muy plena, ¿sí? A Jesús, es decir, pues bueno, voy a leer. Al ver la señal que Jesús había hecho, los hombres decían: este es sin duda el profeta que había de venir al mundo. Jesús se dio cuenta de que iban a tomarlo por la fuerza para proclamarlo rey, y nuevamente huyó al monte él solo. En ese sentido, ser discípulo de Jesús, seguirle a Él, pues es un aprendizaje, es un proceso. Y siempre puede venir la confusión. Ojalá fuera tan sencillo, ¿no? Que nosotros, pudiendo estar en este banquete, en esta fiesta con Jesús, tuviéramos una conversión pues total, ¿no?
Esto pues ciertamente no es así, pero claro que cuando ya partimos de una experiencia, de un encuentro con Jesús, con esos elementos que son del Evangelio, pues obviamente que parte ya un seguimiento, un encuentro mucho más desde la verdad, de la fe, de la palabra. Pero no quiere decir que por eso no necesitamos ser purificados de muchas cosas que nos impiden pues ver con claridad esos elementos tan novedosos, tan grandes, tan hermosos que Dios nos da. Y por eso en esta última parte de la multiplicación de los panes, pues existe siempre la tentación, ¿no? O sea, la tentación de que ahora Jesús quiere ser proclamado como rey para que desde la fuerza de su poder, de su gracia y lo que hemos experimentado de parte de Él sea proclamado como rey, pero no desde las categorías, desde la gratuidad ni desde la donación, que eso es importante, ¿sí? Precisamente como entender, comprender el mesianismo, la salvación que Jesús nos ofrece, no entra en las categorías, digamos, humanas, en el sentido de lo que nosotros pensamos que es importante y que Dios nos tendría que dar. Y por eso hay siempre la confusión y la tentación de pedirle a Dios lo que realmente no necesitamos. Bueno, en esta purificación de cómo es que Dios nos salva, es como Jesús tiene que muchas veces retirarse, porque para empezar Él puede también, es decir, el que tiene la misión de revelar plenamente al Padre, cuando ve que la gente se puede ir por otras ramas, por otros caminos, por otra búsqueda de Él, que no parten del Evangelio, pues Dios tiene que ausentarse de alguna manera, digamos, ¿no? No tanto ausentarse porque no quiera estar con nosotros, sino más bien como que ayudarnos a comprender lo que ha pasado, lo que hemos experimentado con Él. Y esto pues es siempre una búsqueda, una purificación, un camino, ¿sí? Porque Jesús, que conoce los corazones, y en este caso en el Evangelio que estamos escuchando, pues obviamente que Jesús, bueno, no obviamente, sino que Jesús viendo esto, y como esta no claridad de quienes han captado esto, pero de quienes de alguna manera no lo han captado también, ¿sí? Pues Jesús se retira, porque no es la manera como Él viene a reinar, a través como de la, no digo la donación, sino a través de alguien que pueda venir como a saciar los problemas, pero como que prescindiendo de ese don, de la gratuidad, de lo pequeño, de la entrega, ¿sí? Muchas veces nosotros también podemos caer en esa tentación de que podemos tener una experiencia hermosa de Dios y que es del Evangelio, que es auténtica, pero podemos como apropiarnos, querer tomar el lugar de Dios, y ya desde esta experiencia de sentirnos amados, bendecidos, pues ya como que pues queremos tomar a Dios, digamos, por la fuerza. Como dice el mismo Evangelio que acabamos de escuchar, a Jesús se dio cuenta de que iban a tomarlo por la fuerza para proclamarlo rey. Y ese no es el sentido, porque Jesús es el que, si realmente es rey, Él es el que reina, Él es el que viene a reinar. No es alguien que tenga que ser proclamado rey porque yo a la fuerza lo puse como rey. No, Jesús es rey, pero yo tengo que hacer que Él reine en mi vida precisamente sin que yo intervenga. Jesús solamente reina cuando su amor, su voluntad reinan en mi vida, no al contrario. Cuando yo quiero que mi voluntad y mis intereses, digamos, ahora yo se los quiero pasar a Dios, ¿no? Porque, y como digo, podemos encontrar y vamos a encontrar, de hecho, en Dios, en su fuerza, cosas y situaciones que nos dan vida, pero no está resuelto todo, porque siempre está la tentación de ponernos en el lugar de Dios, de asegurarnos un amor y de esta manera pues como que no entender la dinámica del amor, que al final es vivir la misma entrega que Dios hace de sí mismo hacia nosotros.
De hecho, vivir la gratuidad, vivir la entrega de Dios, es que yo me pueda transformar en donación y gratuidad para los demás. No vengo yo a servirme del poder de Dios para de esta manera ahora yo tener la fuerza de Dios y hacer lo que yo quiera, ¿no? Y por eso mismo la iglesia, y actualmente sobre todo, y seguramente todo el tiempo, pero bueno, nosotros hoy lo estamos viendo, hay muy poca credibilidad en nuestra fe ante las demás personas, porque vamos a la Eucaristía, ¿sí? Vamos a los domingos a la misa, comulgamos. De alguna manera estamos viviendo esta experiencia real de encuentro con Jesús, al menos en teoría. Pero luego nuestra vida no es una transformación. Nuestra vida como que no corresponde a lo que en principio vivimos en esta celebración, en ese sacramento. Porque comulgar a Cristo en el altar, vivir la comunión con Él, el sentarse a la mesa con Él, a compartir, eso se tiene que transformar en una comunión en la vida de cada uno de nosotros. Y si lo vamos entendiendo o lo vamos viviendo, pero no nos queremos comprometer o no queremos dejarnos transformar, pues digamos que el milagro que se obra en la multiplicación en la Eucaristía, pues pierde como su fuerza, su sentido. Y ese siempre es un peligro. Los sacramentos no solamente los vivimos en el momento que los celebramos. O sea, no vamos a la iglesia, no vamos a comulgar así como para ganarnos el cielo o para asegurarnos algo. O sea, la Eucaristía no es un seguro de vida. La Eucaristía es un encuentro, es un compromiso. Bueno, pues creo que ya se acabó el tiempo. Pues hasta aquí vamos a dejarle porque pues ya hay mucho que compartir. Pero bueno, en el siguiente programa seguiremos sobre este discurso. Paz y bien, que Dios los bendiga. Gracias. Mundo Católico, construyendo la civilización del amor.